Hola a todos. Soy Pablo Cid Miranda, profesor de Educación Secundaria y Bachillerato en el IES Ramón Otero Pedrayo de Ourense, y a petición del Dr. Julio Prada me presento ante vosotros para hablar de una de las salidas profesionales más importantes del grado en Geografía e Historia, la docencia en Educación Secundaria y Bachillerato, y más concretamente la de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte. Para ello, dividiré mi exposición en tres partes: la utilidad del grado a la hora de adquirir las competencias que me ayudaron a preparar la oposición y ejercer la profesión docente, una comparación entre el opositor ideal y la realidad, y por último, todos los pasos que debéis seguir todos aquellos que por primera vez queréis acceder mediante concurso o oposición al cuerpo de profesores de Educación Secundaria y Bachillerato en Galicia por la especialidad de Geografía e Historia. Parece que distaran siglos desde que me decidiera a cursar los estudios de Geografía e Historia, cuando aquel paso resuelto hacia el inicio de mi carrera, después de tantas vueltas, se vislumbrara como algo temerario. Un salto al vacío, dirían muchos, a sabiendas de los nubarrones que suelen pintar para nosotros los fanáticos de la utilidad. Pero mi elección resultaría ser la consecuencia lógica de una tradición familiar ligada vital y profesionalmente a las humanidades y las ciencias jurídicas y sociales. Y aunque me gustaría decir que el resto vino por añadidura, estaría mintiendo. Muchas de las materias de aquel novedoso plan de estudios, cocinado a la boloñesa, se presentaban por primera vez ante mí sin mayores tablas que las de las competencias adquiridas en la educación secundaria y la educación informal. Así, a mi paso por la facultad, me dediqué a adquirir, perfeccionar y refinar todo cuanto me permitía desempeñarme en la experiencia de lo mundano como buen escribiente, conversador y orador, y en lo superior, con todas las prudencias, como historiador y profesor. Entre las competencias más importantes está la de haberme puesto en contacto, a través de los libros, con la vanguardia de mi campo de estudio. Con pasión conversaba con los autores clásicos, con sosiego y esmero analizaba los argumentos de los filósofos y con mayor afán de conocimiento buscaba entre las páginas de los libros de historia. Así, ponía los fundamentos de mi capacidad crítica para plantear y elaborar argumentos, emitir juicios y transmitir información, tanto por vía oral como por escrita. Una vez egresado, la preparación de la oposición no me permitió, tanto como hubiese querido, volver sobre mis libros, ya que el volumen de trabajo y el tiempo de que disponía apremiaban para rendir al máximo sin detenerse demasiado. No obstante, teoría y práctica académicas resultan vitales para ganar la oposición. La teoría adquirida previamente dispone el terreno para subir de nivel, ya que resulta recomendable recurrir a algún autor o manual de cabecera a la hora de personalizar los temas y los ejercicios prácticos. El hecho de haber expuesto y defendido trabajos en la carrera supone, asimismo, una iniciación a la elaboración de los temas, la realización de los ejercicios prácticos y la exposición y defensa de la programación y la unidad didácticas, respectivamente. Y bien, ¿en qué medida recurro a estas habilidades en el ejercicio de mi profesión? Pues constantemente. Si entendemos la oposición como una entrevista de trabajo, la valía del aspirante no quedaría probada únicamente en ese simulacro a fin de cuentas, sino en un perfeccionamiento fruto de la experiencia. Es así como me sirvo de la mía para organizar mi trabajo. Si tengo que ajustarme al tiempo previsto, sintetizo. Si quiero fundamentar críticamente los contenidos y las actividades de las unidades didácticas, contrasto fuentes diferentes. Si tengo que adaptarme a las necesidades de un alumno, dialogo, elaboro cuestionarios, etc. Pero, ¿cuáles son las habilidades que he tenido que adquirir al margen de la academia para ejercer plenamente mi profesión? Pues muchísimas, aunque destacaría, sobre todo, la teatralidad, la empatía, el temple y la paciencia. Necesarias todas ellas para trabajar con adolescentes que ignoran cuánto tiempo y esfuerzo has tenido que invertir para llegar hasta ahí, algo de lo que hablaremos a continuación.
El sistema de ingreso y acceso en la función pública docente en España es generalmente el de concurso-oposición. Este sistema tiene sus orígenes, en parte, en la China imperial, a la que se reputa haber introducido ya en el siglo VII los principios de igualdad, mérito y capacidad a la hora de seleccionar mediante examen a los servidores del Estado. Las cualidades que debía reunir un estudiante entonces para superar la prueba creo que no han cambiado demasiado. Siguen siendo las mismas cualidades que definen al opositor ideal: capacidad, motivación, disciplina y constancia. La capacidad viene dada genética y socialmente. El opositor ideal será aquel cuya capacidad esté equilibrada en ambas vertientes. Aquel que demuestra tener una memoria de gigante y, sin embargo, no sabe potenciarla a través del hábito, el método y la técnica, vendrá cojeando en el proceso de preparación y su éxito dependerá, en buena parte, del factor suerte. Sin embargo, aquel que demuestra tener una memoria promedio o incluso baja puede saberse seguro de su éxito más tarde o más temprano si trabaja con esmero. Es más, el triunfo no debería cifrarse solamente en ganar la plaza, pues tan importante es hacer camino como llegar al tan ansiado destino. Yo, por ejemplo, creo tener buena memoria a largo plazo. Sin embargo, la falta de hábitos, métodos y técnicas que me ayudaran a potenciar dicha capacidad me supuso más de un disgusto. Las motivaciones que mueven a acción al opositor son de distinta naturaleza, pero, desde mi punto de vista, destacan las siguientes. Sociales, si lo que se pretende teóricamente es resultar útil a la comunidad, y económicas, si lo que se pretende teóricamente es asegurarse un sustento suficiente para tener unas condiciones materiales dignas. Digo teóricamente porque no es oro todo lo que reluce, y quien avisa no es traidor, pero todas ellas, con mayor o menor fuerza, conforman lo que podría llamarse el leitmotiv del opositor. El problema viene si los potenciadores de dicha motivación no actúan cuando deberían. Así, cuando la meta se vislumbra lejana o prácticamente inalcanzable, cuando nos adormecemos o carecemos de interés, cuando desesperamos y sufrimos emocional y físicamente, es ahí cuando deberían activarse los potenciadores, cuya tarea es avivar la llama de nuestra voluntad. Hacer deporte, leer un buen libro, pasar tiempo con la familia, los amigos, la pareja, dar un paseo. Existen 1000 formas de potenciar nuestra motivación en momentos bajos y volver a la carga, y en ese sentido, sentirse comprendido y arropado por los tuyos ayuda a sobrellevar el vendaval. Por último, la disciplina y la constancia son cualidades básicas que todo opositor ideal debería tener. Tal y como yo lo veo, la disciplina debe apoyarse en varios pilares. El primero es la planificación y organización del trabajo y el descanso. El segundo, el autocontrol, y por último, el sacrificio. La planificación y organización del trabajo y el descanso debería ser el eje de nuestras vidas si tenemos pensado preparar la oposición. Esto conlleva, en primer lugar, programar cuántas horas diarias podemos dedicar al estudio. Segundo, calcular cuántos días distan hasta el primer examen y cuántos de esos días vamos a dedicar a estudiar y cuántos a descansar. Tercero, prever la materia entre parte teórica y práctica y didáctica que estamos dispuestos a trabajar. Y por último, programar las sesiones de trabajo teniendo en cuenta las tareas que vamos a realizar y los descansos correspondientes. El calendario que elaboremos deberá ser realista, acorde a nuestras propias circunstancias y flexible, ya que en caso de constante incumplimiento se demostraría muy poco eficaz. Por ello resulta recomendable reservar algunos días para imprevistos, pero en caso de consumir todas esas horas, recordad que debemos recuperarlas de alguna manera, aún en nuestro día de descanso. Lo digo por experiencia, ya que no siempre podía cumplir el horario que me había propuesto, pues trabajaba por las tardes mientras preparaba la oposición, así que más de un domingo me tocaba pringar. En mi caso, me levantaba a las 6 de la mañana todos los días.
Dedicaba los lunes y los miércoles a estudiar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los martes y los jueves iba al gimnasio de 7 a 8 de la mañana, estudiaba de 9 a 1 de la tarde y de 8 a 11 de la noche. Los viernes y los sábados trabajaba la parte práctica o la parte didáctica, según correspondiera, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y finalmente los domingos descansaba. ¿Y en qué empleaba mi tiempo libre? Pues estaba con mi familia, salía con mis amigos o con mi pareja, leía algún libro relacionado con la oposición y muy especialmente la enciclopedia, por muy plomizo que pueda sonar. Creedme, de ahí se puede sacar mucha ventaja. En cuanto al autocontrol, el opositor ideal debe ser consciente de sus límites, dueño de sus emociones y domador de sus frustraciones. Debe preguntarse: ¿hasta dónde puedo llegar y hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Pues la oposición es superación de uno mismo, pero nunca lo bastante para arruinar una vida. Debe tener la cabeza lo bastante fría para que la sensación de triunfo no le embauque ni el derrotismo le paralice. Debe dominarse cuando las cosas no resulten como había previsto, de ahí que aceptar lo sobrevenido, adaptarse a las circunstancias y repetir sea crucial en el proceso. Gran parte del fundamento del autocontrol radica en la capacidad de gestionar los tiempos, ya que la oposición implica cumplir unos plazos, tanto a la hora de inscribirse en el proceso como a la hora de entregar la programación y las unidades didácticas, y ajustarse al límite de tiempo de cada prueba. De ahí que los simulacros que hayamos llevado a cabo con antelación nos prevendrán de la gravedad de los exámenes y contribuirán, asimismo, a descargar tensiones durante estos últimos, ayudándonos, cuanto menos, a salir airosos del proceso. No obstante, si algún contratiempo nos apura, debemos estar preparados incluso para improvisar. Habéis oído bien, pues un folio en blanco o un silencio prolongado pueden jugar en nuestra contra. Por ejemplo, la primera vez que llegué a la parte didáctica, durante la defensa de la unidad que me había tocado en el sorteo, me quedé varias veces en blanco y no fui capaz de improvisar bien, entre comillas, de tal manera que no se notara que llevaba alguna parte floja. Así que recordad, queridos espectadores, que incluso la espontaneidad se ensaya. Por último, el sacrificio. Ningún aspirante ha ganado la oposición sin dejar algo por el camino, aunque fuera temporalmente. El opositor ideal debe sacrificar oportunidades formativas, laborales y aquellas que suelen doler más, esto es, ocio y tiempo libre con la familia, la pareja o los amigos. Un opositor que antes de iniciarse en estas lides llevara una vida de ermitaño no lo lamentará tanto como un padre de familia o un bohemio, como tampoco se afligirá mucho si está soltero y no tiene que preocuparse de que falta alimento en la mesa, pues sacrifica el doble aquel opositor que debe estudiar y trabajar al mismo tiempo para sustentarse y sufragar los costes de la preparación. Así, podemos decir que el opositor es un sacrificado, aunque un opositor sin responsabilidades se lamentará menos que uno que tiene absolutamente todas. Dicho todo esto, las cualidades que, desde mi punto de vista, deben informar al opositor ideal, bien podrían servir al aspirante para ganar la plaza, pero la realidad es mucho más prosaica. Reunir estas cualidades no garantiza absolutamente nada, salvo la certeza de estar actuando correctamente. Esto nos lleva a tener en cuenta otros factores ajenos al aspirante, como por ejemplo el número de aspirantes inscritos, el tiempo atmosférico que haga durante el periodo de exámenes y, por otra parte, los vicios inherentes a todo proceso humano, esto es, el estado de ánimo del aspirante y los miembros del tribunal, la sintonía entre el tribunal y el opositor, la aleatoriedad, el sesgo de la calificación o, para terminar, la suerte que acompañe al aspirante. Despreciar dichos factores equivale a no ponderar correctamente las oportunidades y amenazas de este tipo de oposición. En cuanto a los requisitos generales, en primer lugar debéis tener la nacionalidad española, de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o tener vínculos conyugales o familiares con personas que posean la nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Unión Europea. Debéis saber que esto se comprueba automáticamente en la solicitud siempre y cuando no os opongáis a la consulta de vuestros datos. He de decir que esto es una maravilla
comparado con la situación de hace unos cuantos años, cuando debías justificar documentalmente, en el plano físico, absolutamente todo. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la solicitud online, pues ya hay una serie de documentos que no es necesario presentar porque se comprueba automáticamente siempre y cuando no nos opongamos a su consulta. El segundo requisito general que debéis cumplir es tener cumplidos los 16 años y no haber alcanzado la edad establecida para la jubilación forzosa, cosa que imagino es el caso de casi todas las personas que ahora mismo me estáis escuchando. Debéis no padecer enfermedad ni estar afectados por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a la que se opta. Debéis no haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontraros en la situación de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos. Además, debéis no haber sido condenados por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexual. Este dato se comprobará automáticamente en la solicitud siempre y cuando nos opongáis a la consulta del mismo. Debéis no ser personal funcionario de carrera en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento del mismo cuerpo al que se aspira a ingresar. Imagino que este será el caso de casi todas las personas que ahora mismo me estáis escuchando y que tratáis de acceder e ingresar por primera vez en el cuerpo de profesores de educación secundaria y bachillerato en Galicia. Por último, aunque en realidad son dos requisitos generales que podrían aunarse, debéis acreditar el conocimiento del gallego. Esto equivale a presentar el certificado de CELGA 4. Ya sabéis que todos aquellos que habéis cursado el bachillerato en Galicia lo obtenéis automáticamente una vez lo rematáis, y debéis saber que además este dato, es decir, la posesión del CELGA 4, se comprueba automáticamente en la solicitud, repito, siempre y cuando no os opongáis a la consulta. Si no tenéis el CELGA 4, deberíais presentar un certificado equivalente. Pero ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, una persona trate de probar suerte en la Comunidad Autónoma de Galicia, pero no posea un certificado que acredite el conocimiento del gallego? Pues en ese caso, esta persona tendrá que realizar una prueba de acreditación que será fijada convenientemente en lugar, fecha y hora. Normalmente, esta prueba se desarrolla a mediados de mayo en algún lugar, en algún instituto de la geografía gallega. Para todos aquellos que además deban acreditar el conocimiento del castellano, que sepan que esta prueba de acreditación del conocimiento del castellano se produce al mismo tiempo que la prueba de acreditación del gallego. Así que no tiene que estar pendiente de distintas fechas o distintas horas, no. Es el mismo día, en el mismo lugar, a la misma hora. En cuanto a los requisitos específicos, en primer lugar, debéis estar en posesión del título de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia, o haber superado todos los estudios conducentes para su obtención y haber satisfecho los derechos de expedición. Esto se comprueba automáticamente en la solicitud. En el caso de la especialidad de Geografía e Historia, habilita para inscribirse en el proceso selectivo no solo el grado en Historia, Geografía, Arte o Geografía e Historia, sino también otros grados afines, como por ejemplo Periodismo, Humanidades o Derecho. En segundo lugar, debéis estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica correspondientes. Esto equivale a tener el máster universitario en profesorado en educación secundaria obligatoria, etc., cosa que se comprueba automáticamente en la solicitud. Debo recordar que estarán dispensados de la posesión del título de máster todos aquellos que acrediten haber obtenido con anterioridad al 1 de octubre de 2009, por ejemplo, el certificado de aptitud pedagógica, el mítico CAP. Repito que tanto este dato como el anterior se comprobarán automáticamente en la solicitud. Por último,
Todos aquellos que participéis por los turnos con reconocimiento legal de discapacidad y discapacidad intelectual debéis acreditar un grado de discapacidad de al menos el 33% y la compatibilidad entre la discapacidad y el desarrollo de las tareas y funciones propias del cuerpo. Esto entra en relación con el tercero de los requisitos generales. Una vez seáis admitidos en el proceso, el tribunal al que habéis sido asignados os convocará para iniciar el procedimiento selectivo, el cual se celebrará previo aviso en alguno de los institutos de la geografía gallega a finales de junio, normalmente en torno al 21 de junio. El llamamiento tiene carácter único y personalísimo, de modo que todo aquel aspirante que no se presente en tiempo y forma, excepto en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, será excluido del proceso. Y fijaos bien, porque incluso si se diera el caso de que acudieseis a un aula donde está situado un tribunal que no os corresponde, incluso en ese caso seríais excluidos del proceso. Así que mucho cuidado con esto. En el caso de la especialidad de Geografía e Historia, la fase de concurso, que no es eliminatoria, se produce entre la primera y la segunda parte de la oposición en la fecha y hora convenidas, siempre y cuando hayamos superado la primera parte de la oposición. Consiste en que el aspirante presente ante el tribunal todos aquellos méritos que puedan beneficiarle en la nota final del concurso oposición conforme al baremo que se incluye en la orden de convocatoria. De esta fase, calificada de 0 a 10 puntos, pueden salir beneficiados, por ejemplo, todos aquellos aspirantes que tengan experiencia docente previa, un buen expediente académico, una titulación superior y máster distintos a los exigidos para acceder al cuerpo, un doctorado, un premio extraordinario en el doctorado, publicaciones de carácter científico didáctico, una titulación superior universitaria de idiomas, un certificado de nivel avanzado o equivalente de escuelas oficiales de idiomas o actividades de formación superadas relacionadas con las especialidades del cuerpo de profesores de educación secundaria. Y creo que esto último es muy importante, sobre todo para aquellos que se presentan por primera vez al proceso, ya que al no poseer experiencia docente previa suficiente para cubrir la puntuación total de la fase de concurso, sabrán aprovechar el tiempo haciendo una serie de cursos ofertados por diversas instituciones de educación superior. Haciendo estos cursos se puede cubrir hasta 2 puntos de la fase de concurso. En cuanto a la fase de oposición, esta se divide en 2 pruebas. La primera prueba de conocimientos específicos y la segunda prueba de aptitud pedagógica. La primera prueba se divide a su vez en 2 partes, realizadas generalmente el mismo día. La parte A se corresponde con la parte práctica, valorada en un 60% respecto a la nota de la primera prueba. Aquí debéis elegir entre 2 opciones, cada una de ellas cerrada y por tanto no intercambiable. Cualquiera de las 2 opciones consta de 3 ejercicios, un comentario de tipo histórico, un comentario de tipo geográfico y un comentario de tipo artístico. Los documentos que debéis analizar pueden ser mapas y textos históricos, mapas geográficos, gráficos y diagramas y, por supuesto, obras de arte. Para realizar esta parte contaréis con 2 horas y 30 minutos y el éxito de la misma depende de las horas y el esfuerzo que hayáis invertido en la preparación tanto de la parte teórica como de la parte práctica, y ello no implica necesariamente el éxito automático. Por tanto, ¿a qué se debe la dificultad de esta parte desde mi punto de vista? Al carácter aleatorio de la misma. Para prepararnos, para enfrentarnos a esa aleatoriedad, conviene hacer uso de nuestro bagaje cultural, de todo lo que hayamos aprendido, no únicamente en la preparación estricta de la oposición, sino en todo aquello que hayamos adquirido en nuestra preparación informal. Por ello, yo recomendaba la lectura comprensiva y atenta de la enciclopedia. Esto desde mi punto de vista, ya que puede marcar la diferencia en esta parte. Ello no significa que leer, chapar la enciclopedia
conlleve el éxito en esta parte, ni mucho menos. Hay que otorgar un gran peso al factor aleatorio. Todo lo que salga en esta parte se supone que está relacionado con el temario de la convocatoria. Sin embargo, dado que somos seres humanos y por tanto seres imperfectos, no podemos controlar absolutamente todo lo relacionado con la geografía, la historia y la historia del arte. Por ello, debemos estar preparados convenientemente para esta parte, no solo en la preparación estricta de la oposición, sino en todo aquello que podamos adquirir por nuestros propios medios al margen de la oposición, leyendo libros, leyendo la enciclopedia, escuchando podcasts, mirando vídeos en internet. Todo ello puede marcar la diferencia en esta parte. En cuanto a la parte B, esta consiste en el desarrollo de un tema elegido por el aspirante de entre 4 escogidos al azar mediante sorteo público y a su vez de entre los 72 temas contemplados en la orden de convocatoria. Se trata de una parte teórica, por tanto, valorada en un 40% respecto a la nota de la primera prueba. Y para realizar esta parte contaréis con 2 horas. A la hora de elaborar la planificación y organización del trabajo y el descanso en la preparación de la oposición, conviene tener claro desde el primer día cuántos temas estamos dispuestos a estudiar. Puede ser unos pocos, puede ser la mitad del temario, puede ser todo el temario. Lo que hay que tener claro es que hay que controlar bien los temas que hayamos elegido para que a la hora del sorteo elegir aquellos que mejor nos convengan para clavarlo en un límite de tiempo de 2 horas. Y digo clavarlo porque aquí no cabe improvisación ninguna. Aquí hay que llevar el tema de nuestra elección memorizado para soltarlo en unas cuantas páginas. Pueden ser más, puede ser menos. Lo importante es que el contenido esté adecuado a las rúbricas que manejan los tribunales, las cuales se publican a posteriori, es decir, después de finalizada esta parte. La segunda prueba de aptitud pedagógica se divide en 2 partes realizadas en una misma sesión. La parte A está valorada en un 40% respecto a la nota de la segunda prueba. Consiste en la presentación y defensa durante 20 minutos de una programación didáctica. Esa programación didáctica debe cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, debe hacer referencia al currículo de una materia relacionada con nuestra especialidad, por lo que podríais hacer una programación, por ejemplo, de geografía e historia de primero, segundo, tercero o cuarto de ESO. Podría ser una programación de historia del mundo contemporáneo de primero de bachillerato. Podría ser una programación de historia de España de segundo de bachillerato o bien una programación de geografía o historia del arte también de segundo de bachillerato. En cualquier caso, la programación deberá especificar los objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los criterios de evaluación, así como las medidas de atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La programación debe estar organizada en unidades didácticas, como mínimo 15, que además deben estar enumeradas. La programación tendrá, sin incluir anexos, una extensión máxima de 60 páginas, formato DIN A4, a doble espacio interlineal, excepto las tablas, en los que no será preciso respetar el espacio interlineal, con letra tipo Arial sin comprimir y tamaño de 12 puntos. Recordad que en la extensión máxima de 60 páginas no se computará la portada ni la contraportada, pero sí se computará el índice. Mi consejo para afrontar esta parte es llevar preparado un discurso que sintetice a grandes rasgos los puntos esenciales de la programación que llevéis hecha. Debe ser un discurso no únicamente aprendido, sino interiorizado, de tal manera que en el momento que tengáis que soltarlo, ya que ahí vais a tiro fijo, durante 20 minutos tenéis que contar en qué consiste vuestra programación,
Debéis interiorizar ese discurso porque lo que quiere hallar en vosotros el tribunal no es un aspirante más, sino un compañero de trabajo capaz de hacer frente a una situación de tensión relativa, se podría decir. En cuanto a la parte B, esta parte está valorada en un 60% respecto a la nota de la segunda prueba. Consiste en la preparación durante un máximo de 1 hora y exposición oral durante 30 minutos, más un máximo de 10 minutos de debate, de una unidad didáctica relacionada con la programación presentada, o bien consistirá en la preparación y exposición oral de una unidad elaborada a partir del temario oficial de la especialidad. En el primer caso, que suele ser lo habitual, el aspirante elige el contenido de la unidad didáctica de entre 3 extraídas al azar por él mismo de su programación. A continuación es conducido a un aula donde queda encerrado, sin posibilidad de comunicación exterior, para preparar exclusivamente la unidad didáctica extraída. Este momento recibe el nombre informal de encerrona y consiste precisamente en eso, estar encerrado durante 1 hora para preparar la unidad didáctica. Conviene decir que esta hora no debería ser invertida en la preparación de la unidad, ya que deberíamos llevarla preparada previamente, dispuesta para su defensa. Si el tribunal permitiese la elaboración en folio de un esquema de la unidad, debemos anticiparnos asimismo a esta eventualidad para no tener que elaborar el esquema in situ, sino llevarlos de casa para hacer uso de ellos durante la exposición. Pero cuidado, porque seguirlos o leerlos jugaría en nuestra contra. También conviene asegurarse que el tribunal está dispuesto a aceptar la entrega, durante la exposición, de algún documento que quisiéramos adjuntar para ilustrar mejor la unidad didáctica, como, por ejemplo, un dossier con los puntos básicos y actividades propuestas de la unidad didáctica. Así, la encerrona deberíamos tomarla como un momento para tomar aire y motivarnos ante lo que se viene. 1 hora de exposición de programación y unidad didáctica y debate. En ese sentido, las preguntas que nos hagan los miembros del tribunal no debieran ser capciosas si llevamos todo bien atado. Esta segunda prueba, en conclusión, se valorará globalmente de 0 a 10 puntos, de acuerdo con los criterios contenidos en las rúbricas publicadas, según corresponda, debiendo alcanzar el personal aspirante para su superación una puntuación igual o superior a 5 puntos. Y bien, llegados hasta aquí, cabe valorar 2 posibilidades. Habéis realizado la defensa de vuestra programación y unidad didácticas y, sin embargo, suspendéis la oposición. No pasa nada. Quedaríais incorporados a las listas de sustitución con la posibilidad de que os llamaran para poder trabajar bien una parte del curso o bien todo el curso. Todo ello sumaría puntos en posteriores procesos como experiencia docente previa. Además, todo el esfuerzo que hubierais invertido en la preparación de la oposición no caería en saco roto, ya que son tablas que tenéis para posteriores procesos. La segunda posibilidad es que todo salga a las mil maravillas y ganéis finalmente la oposición. Enhorabuena. Pero no todo acaba aquí. Primero, una pequeña gestión burocrática y finalmente la fase de prácticas. En cuanto a la pequeña tarea burocrática a la que me refiero, es la de participar en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, también conocido como CADP. Necesitáis participar en este concurso para que se os adjudique un destino provisional y poder pasar así vuestra fase de prácticas antes de ser nombrados funcionarios de carrera. Una vez hayáis obtenido destino provisional y hayáis ocupado vuestro destino provisional a 1 de septiembre, tendríais que pasar una fase de prácticas que está tutorizada y finalmente entregar un informe sobre vuestra experiencia como funcionario en prácticas en el centro que se os haya asignado. Quisiera agradecer finalmente vuestra atención y espero haber resuelto en la medida de mis posibilidades algunas de vuestras dudas sobre el proceso de oposición de Geografía e Historia. También espero haberos inspirado para emprender el camino de la docencia en educación secundaria y más especialmente la docencia de Geografía e Historia. Recordad que os necesitamos.